Muy buenas tardes. Mi nombre es Chávez Beneses Cristian Miguel y el día de hoy voy a hacer un recorrido al cuarto de AHU. Primero vamos a hablar acerca de los sistemas de distribución de aire. Como se puede ver en la gráfica, la unidad de manejo de aire, o AHU, tiene estos tres diferentes ductos que se conectan, como por ejemplo el ducto de suministro de aire, que sale de la AHU, el ducto de retorno de aire que ingresa a la AHU, y el ducto de aire fresco que también entra a la AHU. Dentro de esta unidad podemos encontrar tuberías de agua fría y también una tubería de drenaje de condensado. A continuación vamos a ver de manera más específica todos los elementos que tiene una AHU. Bien, ductos en una AHU. El AHU está constituido por un ducto de suministro de aire, conocido por la sigla SAD, el cual está fabricado principalmente por láminas o planchas de acero para evitar la corrosión, y está recubierto por un material aislante, como se puede ver en la gráfica. También tenemos un ducto de retorno de aire, conocido como RAD. Este ducto se encarga de dirigir el aire del ambiente hacia la AHU para ser tratada nuevamente. Por lo general, este ducto no está recubierto por algún material aislante, como se ve en la imagen. Luego tenemos el ducto de aire fresco, conocido como FAD. Este ducto dirige el aire fresco del exterior o de otro origen hacia la AHU y está recubierto por algún material aislante. En la imagen se puede ver que el ducto está recubierto en toda su superficie exterior. Bien, ahora vamos a hablar acerca de los actuadores en una AHU. El actuador es la parte de una válvula reguladora que convierte el fluido mecánico, la energía térmica o la energía eléctrica en movimiento mecánico para abrir o cerrar una válvula. Para la AHU, el actuador es del tipo robótico, que trabaja con motores eléctricos. Puede ser, por ejemplo, servomotores, motores de paso, de corriente continua, etc. Y se encargará de abrir o cerrar las compuertas de aire fresco. En la imagen se puede ver un actuador que normalmente se puede encontrar en vehículos. También tenemos los actuadores para compuertas. Y de forma más específica para una AHU, el actuador para compuerta de aire exterior. Bien, ahora acerca de la unidad de aire fresco, conocido como FAU, en una AHU. En esta unidad se puede hacer un tratamiento previo del aire fresco, el cual pasa a través de la unidad de manejo del aire, para ser filtrado y, dependiendo de las condiciones específicas del área, puede pasar por un control de humedad, ser enfriado o calentado mediante un serpentín. En la imagen se puede ver cómo es esta unidad de aire fresco. Sensor de temperatura en una AHU. Los sensores de temperatura son componentes eléctricos y electrónicos que, en calidad de sensores, permiten medir la temperatura mediante una señal eléctrica determinada. Esta señal puede enviarse directamente o mediante el cambio de la resistencia. También se denominan sensores de calor o termosensores. Cuando sube la temperatura, disminuye la resistencia y con ello baja la tensión del sensor. Funciona como un termistor, disminuyendo su resistencia interna cuando aumenta la temperatura y viceversa. Los sensores de temperatura se usan para medir la temperatura del aire o la temperatura superficial de líquidos y sólidos. Nuestra gama de sensores de temperatura es igual de amplia que las aplicaciones que se le pueden dar a estos sensores. Además de sensores de resistencia, normalmente conocidos como PT100, se pueden encontrar termoelementos del tipo K, es decir, de níquel, de cromo y de níquel. Un PT100 es un sensor de temperatura
Consiste en un alambre de platino que a 0 grados tiene 100 ohms de resistencia y que al aumentar la temperatura aumenta su resistencia eléctrica. Ahí podemos ver cómo es un sensor PT100. Y dentro de la instalación para la AHU también encontramos que los sensores de agua fría, de temperatura de agua fría se encuentran también en los ductos y de forma más específica los sensores PT100. Bien, sensor de flujo de aire en una AHU. El medidor de la masa de aire sirve para determinar la masa de aire aspirada. Está compuesto por una carcasa en forma de tubo con un rectificador de corriente, una protección del sensor y un módulo de sensor. El anemómetro es muy usado para medir la velocidad del aire en conductos debido a su practicidad. El anemómetro nos informa de la velocidad del aire y como en el caso anterior no hay más que multiplicarla por la sección del conducto para obtener el caudal. El flujómetro se basa en la ley de Faraday, la cual expresa que al pasar un fluido conductivo a través de un campo magnético, se produce una fuerza electromagnética, es decir, una FEM, directamente proporcional a la velocidad del mismo, de donde se puede deducir también el caudal. Ahí tenemos como ejemplo una de las variedades que podemos encontrar de sensores de flujo. Y dentro de las instalaciones del AHU tenemos también el sensor de flujo de aire dentro del ducto. Sensor de temperatura de aire en una AHU. El sensor de temperatura del aire de admisión registra la temperatura imperante en el colector de admisión y transmite a la unidad de control las señales de la tensión que han surgido por acción de la temperatura. En una AHU, cuando existe una mayor temperatura en el aire, el flujo de aire es menor. Ahí podemos apreciar la posición donde se encuentra el sensor de temperatura del ducto. Tubo pitot en una AHU. El tubo pitot consiste en un doble tubo concéntrico de reducido diámetro, en el que el tubo central está abierto en su extremo, es decir, en el punto A, incidiendo el aire directamente en él, de manera que en A tendremos la presión total, es decir, la estática, la que hay en el interior del ducto del aire, más la presión dinámica, la que es ejercida por la velocidad del aire. Mientras que en los orificios laterales del tubo externo del tubo de pitot, en el punto B, solo se ejerce la presión estática, ya que al ser los orificios paralelos a la dirección del flujo del aire, la presión dinámica no actúa en ellos. En esta gráfica podemos ver la posición del punto A y del punto B, así como indicamos hace un momento. La diferencia de presiones entre A, es decir, la presión total, y B, la presión estática, es la presión dinámica, que nos viene indicada por la diferencia de niveles H en las dos columnas en rojo que se puede ver en la figura. En algunos ductos, en las instalaciones de AHU, podemos encontrar orificios donde normalmente se instalan estos tubos de pitot para determinar la presión. Sensores de dióxido de carbono en una AHU. Este sensor se encuentra en el ducto de retorno de aire. Estos basan su funcionamiento en el principio de absorción de energía de los compuestos a una determinada longitud de onda, normalmente en el infrarrojo. El sensor contiene un emisor y un receptor de luz que mandan y reciben un haz con la longitud de onda de absorción de dióxido de carbono. Este haz se ve atenuado, de manera que se refiere a la diferencia entre lo emitido y lo recibido, de manera proporcional a la cantidad de dióxido de carbono presente en el aire o mezcla de gases que se está analizando. Ahí se puede ver uno de los tantos sensores que podemos encontrar para detectar el dióxido de carbono. Y en las instalaciones del AHU podemos encontrar la posición en donde se instalan los sensores de dióxido de carbono y a la vez también el sensor de humedad relativa. Bien, ahora veremos acerca del sensor de humedad relativa en una AHU. Un sensor digital de humedad funciona a través de dos microsensores que se calibran a la humedad relativa de la zona dada.
Estos se convierten luego en el formato digital a través de un proceso de conversión que se realiza mediante un chip situado en el mismo circuito. El aire acondicionado emite aire frío y la calefacción lo calienta, pero la humedad relativa se mantiene en los mismos valores. Debido a la humedad relativa en el ambiente, podemos notar los siguientes efectos: mayor sensación de calor en verano y un frío más intenso en invierno o en interiores. Aquí se puede ver también un ejemplo de la diversidad que tenemos de sensores de humedad relativa. Ya aprovechando la gráfica de la anterior presentación, tenemos el lugar y la posición del sensor de humedad relativa. Detector de humo en el ducto de una AHU. Estos sensores o detectores funcionan por un principio de ionización del aire en caso de que entre humo en la cámara de detección. Los elementos detectados pueden ser invisibles a simple vista. Se instalan generalmente en la industria química, ya que son más sensibles a fuegos de crecimiento rápido o de humo no visible. Existen detectores de humo de rayo infrarrojo, que disponen de un dispositivo emisor y un dispositivo receptor. El dispositivo receptor recibe una fracción muy pequeña de luz del dispositivo emisor una vez se ha oscurecido el espacio entre ellos. El detector envía la señal correspondiente para activar una alarma. Estos son los sensores de humo que comúnmente podemos encontrar, por ejemplo, en una vivienda o en una local, puede ser, digamos. También tenemos los sensores de humo analógicos. Estos sensores analógicos son los que normalmente se instalan en las instalaciones del AHU. Finalmente, hablaremos acerca de los sensores diferenciales de presión en una AHU. Estos sensores se basan en la medida de la variación de la resistencia inducida por la deformación en función de la presión. Para ello, se utiliza una membrana que se puede deformar de manera controlada en función de la presión. El sensor de presión diferencial DDS-TL se basa en el principio de dos membranas de silicio dispuestas formando un ángulo de 90 grados que se flexionan con la presión diferencial. Un microprocesador transforma la señal de presión diferencial en una señal digital en serie adecuada para el bus DL, línea de datos. Este sensor nos indicará si el filtro de aire que está dentro de la HU está tapado o no. Estos sensores normalmente trabajan de forma digital. Y esta gráfica nos muestra la posición donde se instala el sensor diferencial de presión. Bueno, también veremos acerca de la tubería de drenaje de condensado en una AHU. Este tipo de tubería normalmente es de color negro y su principal función es la de recibir del AHU toda la humedad eliminada del ambiente. Esta tubería transporta todo el líquido condensado para luego drenarlo. Comúnmente la humedad de confort recomendable en cualquier ambiente es del 50%. Aquí podemos ver cómo es que esta tubería se instala por debajo de la AHU. Bien, espero que mi presentación haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.